Decíamos que lo hacen los textos, pero también para ver regularidades o tendencias, estamos un poco forzados a utilizar dos procedimientos conceptuales. Son dos procedimientos que nos acompañaron durante toda la cursada. Y en realidad nos van a acompañar durante toda la carrera de letras. Esos procedimientos son, por un lado, las metáforas. Estamos obligados a hablar de metáforas, a usar metáforas, digamos. Sobre todo cuando tratamos fenómenos complejos o cuando tratamos fenómenos de realidades que no son próximas a nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de oralidad primaria. Estamos obligados a usar metáforas para hacer más accesible lo que es complejo. Entonces, por ejemplo, recién decíamos que en el ciberespacio hablar de canal es una metáfora. Pues estamos usando como un término sencillo y conocido para hablar de algo que es mucho más complejo. Esto que está funcionando acá no es simplemente un canal. El fenómeno del hipertexto es mucho más complejo. Así que dos procedimientos, metáforas, y el otro procedimiento que es, como les decía recién, un poco forzoso pero necesario, un poco forzado a veces pero necesario, es el uso de dicotomías. Entonces cuando hacemos este juego de comparar lo oral con lo escrito, o la oralidad primaria con la oralidad secundaria, una forma de ver tendencias, características, regularidades, describir los géneros propios de cada modo, de cada modalidad, es hacerlo a través de dicotomías. Pero bueno, la idea es que tenerlas presentes justamente como un recurso mitad mnemotécnico, mitad conceptual para tratar de ver más o menos qué caracteriza cada uno de estos modos, pero pensando que en la realidad las cosas no son tan terminantes. Por ejemplo, esto es algo que trabajábamos recién. Recién hablábamos de cómo pareciera que la mente, el cerebro y la vista se terminó configurando en los siglos que tiene la humanidad de escritura para que todos, cuando leamos sin saberlo, lo hagamos con determinados procedimientos mentales, procesos mentales que desconocemos, pero que se repiten en distintas culturas y en distintas lenguas. Así que si bien nuestros textos tratan de presentar la oralidad como aquella modalidad más natural, primaria, pura, primigenia, y la escritura como lo artificial, lo tecnológico, lo cultural, etc. Por ejemplo, como el que desarrollamos antes de terminar la parte anterior de la clase, antes de llegar al recreo, es una dicotomía un poco forzada. Esta quizás no es tanto, porque acá sí no encontraríamos, me parece, objeciones para decir que la oralidad es una posesión universal. La persona ágrafa, analfabeta, también maneja la oralidad, mientras que la escritura, tanto histórica como coyunturalmente, se ajusta al fenómeno de distribución complementaria del que hablamos en la unidad 4, en la clase pasada, y ahora lo estamos presentando en otras palabras, pero queriendo significar lo mismo. No toda la humanidad, no todas las sociedades, no todos los grupos y no todas las personas tienen acceso y tuvieron acceso históricamente a la escritura. En las sociedades de la antigüedad clásica, por ejemplo, accedían a la escritura solamente determinados roles de poder. El gobernante, el sacerdote, los miembros reconocidos y destacados de una ciudad, de un grupo social, de la tribu, etc. Como les digo, esta es una dicotomía no tan criticable como la anterior, no tan puesta en discusión, pero tenemos que hacer la salvedad que hicimos también en la clase anterior, que esto de la universalidad de la lengua oral, también hay que ajustarlo un poquito pensando en las personas con patologías, por ejemplo los sordomudos, que no tienen acceso aparentemente universal a la lengua oral. O tienen su propia oralidad, que es la oralidad de su lengua natural, que es la lengua de señas, ¿no?
Bueno, otra dicotomía que aparece en nuestros textos y que se da tanto en el orden de lo filogenético como en lo ontogenético. En el orden histórico, siempre la oralidad antes que la escritura, y en el niño también la oralidad antes de la escritura. Esta dicotomía la pusimos también en discusión en la clase pasada cuando hablábamos de ese fenómeno de los niños que tienen primero contacto con los dispositivos tecnológicos, el celular de los padres, la tablet, etc. No sé si recuerdan aquel videíto del niño que cuando le daban una revista la tocaba como si fuera una pantalla táctil. Bueno, si pensamos que los dispositivos están llenos de palabras, muchos botones, pero los botones tienen también palabritas, etc., podemos pensar en unas generaciones más actuales, más después de los 2000, esta última década y sobre todo estos dos últimos años, donde también hay que pensar que la escritura no es tan posterior respecto a la oralidad, porque los niños a veces manejan los dispositivos antes de aprender a hablar incluso, como el videito que veíamos en la clase anterior. Bueno, algo que estaba en la definición de oralidad que vimos hoy, y que se aproxima mucho a la segunda dicotomía de la que hablamos hoy. Pero cuando hablamos de omnipresencia nos referimos más al orden de lo ontogenético, el caso de lo individual. A lo largo del día es mucho más probable que me enfrente a situaciones de oralidad que a situaciones de escritura. Salvo en determinados roles sociales, no sé, una persona que hace trabajo administrativo, por ejemplo, y está 12 horas en una oficina, bueno, es probable que tal vez trabaje más con la escritura que con la oralidad. Bueno, y esta es otra dicotomía también que aparece mucho en nuestros textos cuando comparan oralidad con escritura. La espontaneidad con que aprendemos a usar la lengua oral, sin esfuerzo aparente, como diría Chomsky, a pesar de la pobreza del estímulo y demás fenómenos que conocemos por otras unidades. Muy rara vez alguien aprende a escribir sin que nadie le enseñe. Yo no conozco ningún caso. De hecho, la gente que se dedica a la enseñanza y aprendizaje de la escritura destacan que pasar de la oralidad a la escritura es casi como aprender otro sistema. La escritura no es una transcripción al soporte gráfico de la oralidad. Tienen muchas cosas en común, pero hay muchas cosas que no soportan esta idea de un traspaso del sonido al texto impreso. Por ejemplo, la gente que estudia esos fenómenos ha descubierto que en las culturas orales primarias o las personas que no adquirieron la escritura, que no aprendieron a escribir, o los niños que todavía no empezaron la escuela, no existe la noción de palabra, por ejemplo. Nosotros agarramos un texto impreso y como somos sujetos escolarizados, fácilmente vemos que hay palabras en el texto impreso. Ahora, en la lengua oral, fíjense que uno no habla cortando el sonido entre una palabra y otra. Así que no hay conciencia de palabra en el sujeto que solamente usa la lengua oral. Así que hasta aprender lo que es una palabra, por ejemplo, es parte del aprendizaje sistemático de la escritura. Que como les decía, es casi como aprender otro sistema. No es una transcripción a lo impreso de lo oral. Bien, ¿a qué viene esto? A que este tipo de dicotomías, si bien son discutibles, nos sirven para comprender algunos fenómenos, pero todo el tiempo estamos diciendo, ojo, que no es tan así. También sirven para caracterizar los géneros discursivos propios de cada modo o modalidad del lenguaje. Podríamos decir que hay como variables que tenemos que verlas como una suerte de escalas con grados o niveles de distintos componentes que están más o menos presentes en estas dicotomías.
y nos van a permitir caracterizar los géneros de cada uno de los modos. Por ejemplo, hay una variable que también está presente y estuvo presente en nuestros ejemplos y en la charla del martes, que es la variable de la formalidad. Aquella variable que veíamos en la unidad 4 como la que tiene que ver con la variedad diafásica. La formalidad entendido en el sentido del estilo. Hablar formalmente o hacerlo de modo informal. Informal más próximo a las variedades vernáculas, ¿no? Las de la vida cotidiana. Lo que hace aquí la diapositiva es sumarle como algunos componentes o algunos ingredientes de la formalidad. Porque solemos hablar de formalidad en términos generales. Bueno, está bueno pensar qué hay adentro de la formalidad o qué hace que un texto oral o escrito sea formal. Bueno, una de esas variables, que como les digo tiene distintos grados, es el nivel o grado de planificación, que corresponde a aquel género que vamos a tratar de ir caracterizando o que corresponde al texto. Cuanto más planificado sea un texto oral o escrito, va a ser también más formal. Otra variable que también hay que verla como una gradación, como una escala con distintos grados o niveles. Cuanto más apunte un texto oral o escrito o hipertextual, cuanto más apunte a un tema determinado, cuanto más se concentre en un tema y no se vaya por las ramas, vamos a decir que es un texto de mayor especificidad, o sea, más específico, habla más específicamente de un tema, y eso también es una variable que contribuye a la formalidad. Puede sonar parecido, pero no es lo mismo especificidad que especialización. Especificidad atañe a esto que decíamos recién, no irnos por la rama. El tema específico de esta clase es tal, tenemos que hablar de eso. Eso es especificidad. Ahora, la especialización tiene que ver con la formación previa para poder hablar de esos temas. Por ejemplo, por ahí muchos podemos ponernos a hablar, no sé, de música o de fútbol. Si no nos movemos del tema y hablamos todo el tiempo de música y de fútbol, estamos siendo específicos. Ahora, no todos somos especialistas de esos temas, aunque podamos hablar de música. Alguien que hizo 10 años de conservatorio y se dedica a la música, también va a hablar específicamente de eso, pero lo va a hacer desde un lugar de la especialización. Piensen, por ejemplo, no sé, cómo todo el día se habla de la pandemia, del coronavirus, de las vacunas, en los noticieros. Si no quieren, los noticieros se volvieron como muy específicos cuando le dedican tanto tiempo a esto que es tan importante, ¿no? Ahora bien, no siempre los periodistas son especialistas. Es más, rara vez son especialistas en este tema, ¿no? Entonces ahí tienen que traer al especialista, tienen que traer al médico a hablar. Bueno, redondeando, están como cerca especificidad y especialización, pero son cosas distintas. Y las dos son variables que contribuyen a la formalidad. La organización. Ya esto tiene que ver con la construcción puntual, podríamos decir formal, del texto. Porque siempre pensemos que texto no es algo que se aplica solo al impreso, ¿no? Cuando estamos hablando también hay texto. Es un texto oral, pero es también un texto. Bien, yo podría planificar mucho lo que voy a decir. Podría no moverme de ese tema, o sea, ser formal porque es planificado, porque específicamente hablo de ese tema y no me muevo, y porque estuve leyendo textos, así que me especialicé en el tema del que estoy hablando. Ahora, también puede ser que a pesar de todo eso, yo cuando hable lo haga de una forma desorganizada. Así que no depende directamente de los anteriores. Es otra variable a considerar. Cuanto más organizado sea, bueno, mejor voy a pensar de qué hablar primero, de qué hablar después, cuándo me va a convenir desarrollar en extenso un tema y cuándo decirlo en 2 segundos. Eso es organización. También es otra variable que contribuye a la formalidad. Bueno, y finalmente, de cualquier tema que hablemos, podemos hacerlo con distintos niveles de complejidad. Desde hacerlo en los términos más sencillos y coloquiales,
hasta meternos con las cosas, las ideas más complejas y las relaciones más complejas que, por ejemplo, propone una ciencia alrededor de un tema. Bien, en definitiva, para concluir, entre otras cosas, los géneros orales y escritos se van a caracterizar por su nivel de formalidad. Y esa formalidad de la que hablamos, por lo generalmente, de una forma desprendida de otros conceptos, formalidad a seca, bueno, ahora le estamos dando ingredientes, componentes. ¿Qué hace a la formalidad de un texto? Bueno, estas variables. ¿Qué otra variable nos va a permitir caracterizar los géneros discursivos de los distintos textos, orales y escritos? Bueno, el tipo de participación que admiten. Entonces vamos a tener textos orales o escritos que tienen un solo participante. Entonces se van a llamar textos monológicos. Es una palabra que tiene la misma raíz que monólogo, ¿no? Hay una sola voz que habla. Y también vamos a tener textos orales o escritos que van a tener varios participantes. Y por lo tanto, en esos casos, vamos a hablar de textos dialógicos. Hay otra palabrita muy linda que funciona para querer decir lo mismo, que es describirlos como textos polifónicos. Al estilo de las voces en la música, bueno, hay textos que son polifónicos, tanto orales como escritos. Cuando se hace participar otras voces, otros autores, otras citas. Así que esta es otra variable que nos va a permitir caracterizar los géneros. Si son monológicos, una sola voz, un solo participante, o dialógicos, polifónicos, como decíamos recién, cuando hay varios participantes. Otra variable que aparece en nuestros textos sobre oralidad y escritura para caracterizar los géneros, la simetría, que se aproxima a la noción de simetría que tenemos por Kerbrat. Y se aplica fundamentalmente para los textos dialógicos, pero también se puede aplicar a los monológicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pensemos lo siguiente. Esta clase, por ejemplo, es una clase que desde el momento que ya intervino más de un compañero, además de mí que estoy hablando ahora, tenemos que caracterizarla como dialógica o como polifónica. Porque hay varias voces, varias personas que intervinieron. Alguien lo hizo a través del chat y otras personas lo hicieron tomando la palabra con el micrófono. Así que polifónica ha sido y ha sido dialógica, la otra forma de llamarlo. Pero no podemos decir que ha sido simétrica. Porque está monopolizado, sobre todo el espacio de la palabra, por quien está hablando ahora. Así que participación y simetría, tenemos que pensarlo en esos términos. La simetría tiene que ver con los contrapesos, con las diferencias de espacio, de tiempo. Y también, ¿saben qué? Si uno quiere ser un poquito más crítico, con las diferencias de poder en las situaciones concretas de comunicación. Bueno, y la última variable que van a tener nuestros textos para caracterizar los géneros en la lengua oral y en la lengua escrita, tiene que ver con quién maneja los turnos de palabra. Aunque esa es una palabrita un poquito más técnica que viene en medio del ámbito de las empresas, de la administración, que es la noción de gestión. ¿Cómo se gestionan los turnos de habla? ¿O cómo se gestionan los turnos de palabra? Supongamos que estamos en una situación de oralidad dialógica, donde hay simetría o puede no haberla. Bueno, la pregunta es, ¿quién decide cuándo comienza a hablar cada uno? Bueno, eso va a cambiar de acuerdo a los géneros. Hay una expresión que acá está puesta por su sigla. La van a encontrar, por ejemplo, en Kerbrat. Creo que en el capítulo mío también hay algo dicho. Que es la sigla que viene de lugares apropiados para la transición. Lugares apropiados para la transición. ¿A qué
¿A qué hace referencia esta sigla y por qué está puesta acá cuando hablamos de gestión? A que, de acuerdo a el tipo de participación, de acuerdo al grado de simetría que tenga un género, y de acuerdo a la forma de gestionar los turnos, van a haber como algunos momentos más apropiados para meter un bocadillo que otros. Y eso se puede dar o naturalmente, o lo puede dar con cierta rigidez el mismo género. Son los lugares apropiados para la transición, son los momentos adecuados para decir algo, para tomar el turno de palabra. Vamos a verlo con ejemplos. Fíjense que lo que tenemos aquí son distintos géneros. En este caso son géneros discursivos de la oralidad. Son 4. La charla, la conferencia, la entrevista laboral y el panel de la televisión. Ubican los programas de panel, ¿no? Esos programas con panelistas que discuten, que gritan, que fingen como cierto debate, etc. Bueno, lo que tendríamos que poder hacer para caracterizar cada uno de estos géneros es ver cómo se comportan las variables de las que charlamos recién. Por ejemplo, el género prototípico, característico, más representativo de la lengua oral por su espontaneidad, su naturalidad, etc., es la charla, la conversación coloquial o la conversación de la vida cotidiana, la que tenemos con familiares, con amigos, con pares, etc. Bueno, lo que podemos hacer es caracterizar la charla teniendo en cuenta nuestras variables. ¿Cuál es su grado de formalidad? Es bajo. Tiende a ser informal. Y eso lo notamos porque todos los ingredientes de la formalidad están desdibujados. Por ejemplo, hay poca planificación, no hay necesidad de especificidad. O sea, en la charla podemos hablar de cualquier cosa, podemos cambiar de tema sin que nadie se enoje. No hay necesidad de ser especialistas del tema del que estamos hablando. Y tampoco es necesario pensar en una organización en la charla. Así que todos los ingredientes de la formalidad son bajos. Entonces es baja la formalidad en este primer género del que estamos hablando. Bueno, dijimos que en la variable participación se dividen en dialógicos o polifónicos y monológicos. Bueno, la charla claramente es dialógica o polifónica, salvo que se trate de esas personas que hablan consigo mismas. Capaz que lo hacemos todos. Pero la charla característica, el cara a cara, son dialógicas. ¿Cuál es el nivel de simetría? Bueno, tiene que ser fuertemente simétrico. A lo mejor ustedes conocen esas personas que cuando charlan les gusta hablar solas, o solo hablan y no escuchan. Bueno, esas personas nos hacen enojar un poco y no nos gusta hablar mucho con ellos, ¿no? La charla prototípica supone un alto grado de simetría. Todos tenemos la misma posibilidad de hablar, de intervenir. ¿Quién decide cuándo se toma el turno de palabra en una charla? Bueno, en la charla de la vida cotidiana, la conversación coloquial, lo deciden los participantes, en su forma prototípica. ¿De qué forma nos cedemos el turno de palabra? Bueno, hay algunos, acá está presente eso que recién veíamos como LAT, lugar apropiado para la transición, o sea, para cambiar el turno. Entre otros recursos que tenemos para gestionar los turnos en la charla coloquial es, por ejemplo, ciertos tonos que indican que terminé de decir algo, como acabo de hacerlo. Las miradas, si somos muchas personas, una forma de ceder la palabra a alguien es mirarla. Y también otra forma de gestionar los turnos es no solo cediendo el turno, sino también tratando de sostenerlo. Entonces, si yo, por ejemplo, me doy cuenta que me están faltando palabras, pero quiero seguir hablando, puedo hacer cosas como las vacilaciones al estilo, ¿qué te quería decir? Viste que no me sale lo que quiero decir, pero al mismo tiempo estoy diciendo no hables, yo lo voy a decir. O sea, también es otra forma de gestionar el turno. Te estoy diciendo, este momento no es apropiado para que hables vos, déjame a mí que ya voy a encontrar la palabra. Bueno, en el estudio de oralidad se llaman vacilaciones. Cuando uno dice,
Bueno, es una forma de conservar el turno, de gestionar el turno de palabra. Bueno, siguiente género, la conferencia. Todas las variables que vimos como ingredientes de la formalidad son altas, o se espera que sean altas en la conferencia. Se espera que el que hable sea un especialista, se espera que el que hable se dedique al tema específico, se espera que haya preparado su charla, o sea, que sea altamente planificada su conferencia, quiero decir. ¿Qué otra variable teníamos? Que sea organizada la exposición. Así que todos los componentes de la formalidad tienen que ser altos. En la conferencia, por lo tanto, a diferencia de la oralidad, la variable formalidad tiene que ocupar un lugar alto en la escala. La conferencia, por su denominación, tiende a ser monológica. Si no, más que conferencia, por ejemplo, se le dan otras denominaciones. Por ejemplo, en un congreso, por ejemplo, se lo puede llamar charla-debate, o se lo puede llamar coloquio. Cuando sí, hay especialistas que van a dirigir un poco la cosa, pero se va a dar lugar a otros, ¿no? Pero la conferencia entendida como la conferencia magistral, bueno, tiende a ser monológica, ¿verdad? Uno va a escuchar. Más allá que después, y por eso acá tenemos que poner otra vez en juego esta idea de poner en tensión las categorías que a veces fuerzan un poco las cosas. Después de la conferencia la persona puede abrir el lugar a preguntas. Así que tiende a ser monológica, pero siempre está la posibilidad de intervención de los que están escuchando, ¿no? Cuando empiezan a hacer preguntas. Con respecto a la simetría, uno diría, bueno, pero si acabas de decir que es monológico, ¿desde qué posicionamiento, por qué razón me puedes decir que la simetría no es directamente cero? No hay simetría si hay una sola persona que habla. Bueno, acá saben que me parece que está bueno traer como para jugar un poco con nociones y cosas que ya trabajamos. Otra vez, la idea que nos presentaba Kerbrat de simetría. Y no sé si recuerdan, Kerbrat nos alertaba sobre lo siguiente. En los géneros orales, cara a cara, como es la conferencia, o por lo menos como lo era hasta el inicio de la pandemia, es un género monológico, porque está el conferencista especialista hablando. Pero eso no significa que no haya simetría si uno considera todos los canales que intervienen en la comunicación cara a cara. Entonces los participantes pueden poner caras también, pueden mirar para un lado o para otro, pueden levantarse y pueden irse. Así que si uno sale estrictamente de lo lingüístico, la lengua oral con la cual se está dando la charla, podemos pensar que hay como cierta posibilidad de simetría si lo entendemos en el sentido de Kerbrat, ¿no? Ahora, si solo pensamos en lo lingüístico, la simetría es cero directamente. Si pensamos en la forma prototípica, monológica, cerrada, sin lugar a preguntas, ¿no? ¿Quién gestiona los turnos? Bueno, el expositor. Él es el que decide si en algún momento va a hacer preguntas o no. Y no todas las preguntas son para ceder el turno de palabra. Muchas veces hacemos preguntas retóricas que son solo para afirmar cosas o son solo para avanzar en el tema del que estamos hablando. No toda pregunta abre lugar a que el otro intervenga. Bueno, ya estamos cerca de las 2. La entrevista laboral. Yo creo que la mayoría de las entrevistas de trabajo tienen un alto nivel de formalidad. Tanto el entrevistador, sobre todo los especialistas, esa gente que se dedica a recursos humanos, etcétera, como el que va a buscar trabajo, planifican lo que van a decir. El que va a buscar trabajo trata de responder puntualmente lo que se le pregunta, o sea, tiene que ser específico. Y cuando son puestos calificados, por ejemplo, los que están en juego en esa entrevista laboral, se espera que sea una persona especializada la que va a responder la entrevista. Así que me parece que tienden a ser todas las variables de la formalidad altas en el caso de la entrevista laboral. Uy, qué tonto. Es claramente dialógica. Está el gerente de recursos humanos, por ejemplo, el psicólogo laboral, y está la persona que va a buscar
el puesto de trabajo, o las personas que van a buscar el puesto de trabajo. Bueno, quien decide los temas, quien pregunta, etcétera, es el empleador. Así que la simetría es claramente baja, y quien gestiona los turnos es el empleador. Todavía no es empleador, ¿no? Pues es una entrevista de trabajo. Es el que ofrece el empleo, digamos, ¿no? Bueno, y por último el panel televisivo. Como decíamos recién, conocemos esos programas, sobre todo que están a la tarde, a la noche, que la gente discute, etcétera, ¿no? Suelen tener un moderador, una especie de conductor, que sería el que gestiona los turnos. Pero hay que decir que tampoco este es el panel que encontramos, por ejemplo, en un congreso en la academia. Así que también la gente a veces toma por su cuenta la palabra. Estos programas tienen más rating cuando más lío, cuanto más se grita, cuando más se interrumpe, etc. Así que lo que estamos diciendo un poco es forzando las categorías, ¿no? Bueno, no sé si ustedes tienen esta idea, pero creo que la representación más extendida del panelista, no del invitado al programa, ¿no? Del panelista es que el panelista opine de cualquier cosa. La idea es que discuta de todo, o de cualquier tema que se pone en juego, bueno, tenga que decir algo, ¿no? Así que no hay especialidad, no hay especificidad, porque la idea del panel es el lío y cambiar de tema rápido, etc. Todas las categorías de formalidad desaparecen en el panel televisivo, a diferencia del panel entendido como panel en la academia, ¿no? Bueno, es claramente dialógico, son muchos los panelistas. Hay programas de panel que tienen 10 discutiendo. Bueno, y la simetría también se me ocurrió que la podemos poner entre signos de pregunta, porque si bien se supone que es el moderador, el que maneja la cosa, creo que los programas de panel tienden a, me está por salir una mala palabra desde hoy, no la quiero decir, pero tienden a que haya mucho lío, mucho bochinche, así que juega un poco desdibujando la noción de moderador y panelista, el panel televisivo, ¿no? El del bochinche, el de las peleas, no quiero decir esa palabra. Bueno, como cierre, la idea es pensar que esas variables que veíamos hace un rato no sirven para esas variables y esas dicotomías de las que venimos hablando, a pesar de que a veces son un poco forzadas y, como decíamos, son más un recurso para conceptualizar los fenómenos que para pensar que siempre se dan así en la realidad. A pesar de eso nos permiten como caracterizar los géneros discursivos. Recién vimos los de la oralidad, después podemos ver algunos de la escritura. Esta es una pregunta muy de examen. No una pregunta muy de examen, un ejercicio muy de examen, ¿no? Es muy común en los exámenes, por ejemplo, para ver estos temas, oralidad y escritura, es proponer un género o un ejemplo, o proponer un video, por ejemplo. Y la consigna es describir este género discursivo de acuerdo a la modalidad del lenguaje imperante. Entonces es un género de la oralidad y tenemos que hacerlo trabajando con las variables que veíamos recién.